Cuba Información. Estamos viendo Mesa Redonda Internacional. Arribamos al 10º aniversario del arresto de los 5 en un momento crucial de nuestro proceso legal. Entre paréntesis, así le llaman, aunque tal vez sería más apropiado decir proceso ilegal. El 11º Circuito de Apelaciones radicado en Atlanta acaba de dar por terminada nuestra apelación. Quiere decir que si por ellos fuera, todo se quedaría así. Y algún día mis huesos tendrían que ser enviados a Cuba cuando la muerte me libre de las 2 cadenas perpetuas. La referida Corte ha dado señales inequívocas del tipo de justicia a la que los 5 podemos aspirar en este país. Cuando hubo una decisión 3-0 a nuestro favor, con 93 páginas de sólidos argumentos, en las que un panel de 3 jueces calificó como the perfect storm, la tormenta perfecta, lo ocurrido en nuestro juicio, la Corte en pleno, contra todos los pronósticos, no solo aceptó revisarla, sino que la revocó sin muchas explicaciones. La tormenta perfecta, de pronto, se convirtió en una simple llovizna. Sin embargo, esta vez, cuando la decisión fue 2-1 en contra de los 5, con obvios errores legales, con una jueza argumentando en 16 páginas que la Fiscalía no presentó absolutamente ninguna prueba que sustente el cargo de conspiración para cometer asesinato, con un juez que, aunque al votar en contra nuestra reconoció que se trata de un very close case, un caso muy cerrado o muy reñido, y con varios argumentos de la defensa que ni siquiera fueron debidamente analizados, el 11º Circuito se niega rotundamente a revisarla. Como decimos en Cuba, más claro ni el agua. Hemos dicho una y otra vez que este es un caso político y quien aún no lo vea así es porque no quiere verlo. Alguien mencionaba recientemente que ahora la última palabra la tiene la Corte Suprema. Yo diría que es, en todo caso, la penúltima. La última palabra en el caso de los 5 la tienen ustedes, nuestras hermanas y hermanos de Cuba, de los Estados Unidos y de todo el mundo, que a lo largo de estos años han sido nuestra principal fuente de aliento. Nuestras esperanzas no están depositadas en ninguna corte. 10 años son más que suficientes para habernos curado de cualquier ingenuidad. Nuestra esperanza son ustedes, quienes a base de sacrificios y nadando contra la corriente han logrado que hoy en todos los continentes se conozca la injusticia cometida contra los 5. Ustedes, que hoy no andan de paseo ni están descansando en sus casas, sino que nos honran con su presencia en diferentes actividades conmemorando el 10º aniversario de nuestro encarcelamiento. A ustedes corresponde continuar luchando para desenmascarar la doble moral de un gobierno que invade a otros países supuestamente para combatir el terrorismo, al tiempo que alberga y protege a connotados terroristas y encarcela a quienes trataban de impedir sus actos criminales. Sabemos que la razón está de nuestra parte, pero para que se haga verdadera justicia necesitamos un jurado de millones de personas en todo el mundo y los necesitamos a ustedes, defensores de las causas justas, para dar a conocer nuestra verdad. Y les decía que nuestros invitados esta noche vamos a tener a un abogado, a una víctima del terrorismo y también a un dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Son ellos el doctor José Pertierra, abogado cubano, de origen cubano, cubano-americano, que hoy representa
al gobierno de Venezuela en la demanda de extradición del terrorista Luis Posada Carriles. Camilo Rojo, que preside el Comité de Víctimas Cubanas del Terrorismo, familiares de víctimas y víctimas directas del terrorismo. Y el señor Fernando Soto Rojas, que es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin discusión, el país donde más solidaridad ha encontrado Cuba, tanto para demandar la extradición del terrorista hacia Venezuela como en el caso de los 5. En la introducción comentaba que contrasta muchísimo esta historia de Estados Unidos hospedando terroristas mientras tiene uno de los procesos más escandalosos contra 5 cubanos. El abogado José Pretierra le toca la parte más dura de todo esto, que es tratar de que se extradite a Luis Posada Carriles. Vamos a decir por qué, vamos a recordar un poquito por qué, qué cosas hacen de Luis Posada Carriles un hombre extraditable a Venezuela. Bueno, Posada Carriles tiene un largo historial de terrorismo, pero Venezuela solicita su extradición por un crimen muy específico, que es la voladura de un avión de pasajeros de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976. Debido al derribo de ese avión, murieron 73 personas, incluyendo una mujer embarazada. Murió también una niñita guyanesa de 9 años. Y Posada Carriles es el autor intelectual de los asesinatos de esas 73 personas. Tenemos la evidencia a través de documentos desclasificados de la CIA, confesiones de los autores materiales, implicando a Posada Carriles, llamadas hechas a Posada Carriles, y aquí en Venezuela se entabló un proceso legal contra Posada Carriles. Ese proceso legal se interrumpió cuando él se escapó de la cárcel en 1985. Sí, porque ellos han manipulado muchísimo, los defensores de Posada Carriles, estoy hablando de la ultraderecha de origen cubano radicada en Miami, han dicho muchas veces y tergiversado que ya él fue juzgado por ese crimen y que ya cumplió. No, al contrario, el proceso estaba pendiente y esperando veredicto cuando él se escapa con la ayuda de sus amigos en Miami. Y entonces el proceso queda en suspenso. En Venezuela, bajo la ley venezolana, tú no puedes tener un proceso en ausencia del acusado. Claro. El caso se detiene hasta que sea capturado y regresado a Venezuela. Escapado con ayuda de sus amigos cubanos, pero con ayuda muy fuerte de otras autoridades de aquella época de Estados Unidos también sí, en sí. Venezuela. Pero digo Estados Unidos porque fue a dar nada más y nada menos que a la guerra sucia de El Salvador, a Ilopango, y fue amigo de Félix, compañero de esa guerra sucia de Félix Rodríguez, que fue premiado por el presidente Bush padre. Tú sabes, Arlene, que solo 2 semanas se tardó en escaparse de la cárcel y terminar en uno de los puestos más delicados de la CIA, que es encargado de suministrar a los contras de Nicaragua. O sea, eso es posible solamente si tú eres un empleado asalariado directo, de la CIA. Claro. Una persona común y corriente buscando trabajo, aunque sea en una tienda, se pasa meses buscando trabajo. Y este hombre, escapado, buscado internacionalmente, consigue un trabajo con la CIA en 2 semanas. Así mismo. Fernando, para seguir de este lado de la mesa, Venezuela tiene mucha memoria, aquí se habla bastante de los crímenes, a pesar de que, como dice el abogado Pretierra, se trata de un crimen en particular, el asesinato de 73 personas, una acción que se organizó en Venezuela en aquel momento, ¿no? Pero hay otros crímenes de este señor aquí. No, hace 32 años se dio este acontecimiento que se acaba de narrar, pero aquí había una mafia de gusanos cubanos en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde estaba no solamente Luis Posada Carriles, sino estaba el Mono Navarrete, estaba Orlando García. O sea, había un grupo que trabajaba directamente desde la DIGEPOR. En esa oportunidad nosotros estábamos buscados, yo estuve casi un cuarto de siglo buscado en este país, 5 con la época de Pérez Jiménez y 20 del punto fijismo. Y en esos tiempos de esa voladura, unos meses hacia atrás, un 26 de julio, también nos desaparecieron, lo torturaron bárbaramente Jorge Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, el padre del actual Jorge Rodríguez, que es candidato en el proceso electoral, que fue vicepresidente de la República. Conocimos muy bien a Jorge Rodríguez. Y también más hacia atrás, un hermano mío, sociólogo, Víctor Ramón Soto Rojas,
fue puesto preso y lanzado desde un helicóptero en las montañas de Miranda. Esto es cuando Posada Carriles era el famoso comisario Basilio de la El DGPOL. célebre comisario Basilio, y incluso nosotros tenemos un amigo que trabaja sobreviviente, llamado Jesús Marrero, que trabaja en PDVSA, que lo torturó bárbaramente el llamado comisario Basilio. En persona, él sí, en persona. Sí, en persona. Él lo vino a identificar después de la fuga y cuando apareció Claro. Porque yo trabajaba aquí con seudónimos, pues. Claro. Pero eso todo estaba vinculado al punto fijismo, a Carlos Andrés Pérez y al ministro de Relaciones Interiores para la época, que era Octavio Lepage. De tal manera que hay un gran historial de este bandido prófugo, no solamente de la justicia venezolana, yo digo de varias partes del mundo. En sí mismo. Bueno, hasta de la propia justicia norteamericana, que ha hecho la vista gorda con el caso de Posada. Camilo, ¿por qué víctimas del terrorismo y en particular la relación que tienen ustedes con la demanda también, apoyan la demanda de extradición de Luis Posada Carriles a Venezuela? Bueno, primero debo comentarte que debemos recordar que el comité se crea en el 2005, ya que antes no se conocía el paradero de Posada Carriles, se viene a conocer después de la desclasificación de los documentos, y cuando se detecta, es decir, cuando se conoce que Posada Carriles está preso en Panamá, y está bajo un proceso judicial, pues se crea el comité de familiares. Se crea desde el 2000, es decir, desde cuando se produce la denuncia cubana en el año 2000 en Panamá, el atentado contra que preparaban contra el presidente Fidel Castro. Ahí se conoce, ahí aparece Posada Carriles. Ahí reaparece. Ahí reaparece Posada Carriles. En el 2005, es un proceso largo, se crea el comité de familiares con el objetivo de levantar la denuncia por la voladura del avión cubano. No, y que ya estaba en Estados Unidos, es decir, en mayo del 2005 es cuando él llega a Miami, ¿no? En marzo del año 2005. Es decir, nos damos cuenta que hay una maraña jurídica, hay una patraña jurídica en lo que es Panamá, y entonces se crea el comité para levantar la denuncia, ya que como familiares nosotros tenemos instrumentos jurídicos que nos amparan ante la comunidad internacional de exigir que se haga justicia por nuestros seres queridos. ¿Qué eres tú en particular? ¿Por qué eres familiar de víctima? ¿Cuál es la historia personal de Camilo Rojo? Yo la conozco, pero me gustaría que se la comentaras a los televidentes. Bueno, a la edad de 5 años, mi padre venía en el avión, yo tenía 5 años cuando recibo la noticia de que fue asesinado en el vil atentado. Somos 3 hermanos, una mayor, María Rojo, el otro, Jesús Rojo, y yo soy el más chiquito de esos 3 hermanos, que bueno, nos dejaron huérfanos a muy temprana edad. Es decir, nos privaron del más elemental derecho de un niño, de estar con su mamá y su papá en su desarrollo social. Y esas víctimas son muchas más en Cuba, por supuesto, los familiares también de aquellos aquellos jóvenes. Es decir, el crimen de Barbados dejó 25 niños huérfanos. Este es el comité de víctimas, familiares de víctimas del crimen de Barbados. Este es el comité de familiares de víctimas del crimen de Barbados, que no dejamos tampoco de denunciar los otros actos de terrorismo que se han cometido contra nuestro país, como los ataques piratas, ejemplo Bocasama, como el dengue, donde murieron 101 niños. Es decir, que aun y cuando es el comité sobre la voladura del avión cubano en Barbados, nosotros denunciamos todo acto de terrorismo que se haya cometido con nuestro país y fuera de nuestro país. Estamos en contra de todo acto de terrorismo. No queremos que otros niños vuelvan a pasar por donde pasamos nosotros. ¿Y decías tú cuántos niños hay huérfanos por el... 25 niños quedaron huérfanos sobre la voladura del avión de Barbados. Bueno, y recordaba per tierra que hay una niña de 9 años murió, casi nunca se habla de que venía una pequeña de 9 años ahí, y otra en el vientre de su madre, una embarazada. Exactamente. Que más estudiantes, vamos a tener, ojalá tengamos el testimonio de Rosanne Ninger, la hermana de Raymond Persó, uno de los estudiantes que iba a Cuba a estudiar medicina, ¿no? Sí, la gente se olvida porque piensa que todas las víctimas fueron cubanos, y es verdad, la gran mayoría eran cubanos, muchos jóvenes del equipo de esgrima, pero había 11 guyaneses, incluyendo esta niñita que tú mencionas de 9 años que se llamaba Sabrina. De las 73 personas que murieron, solo se recuperaron 9 cadáveres en pedacitos. Uno de los cadáveres fue el de la niñita Sabrina, y el reporte forense estétrico describe cómo era un cráneo sin cerebro,
un pecho sin corazón. O sea, las bombas y la explosión hicieron talco a las personas a bordo, y por esa razón, tenemos que enjuiciar a este hombre porque tiene que rendir cuentas de este horrible crimen. No son cifras, no son 73, son seres humanos que, como dijo Camilo, dejaron niños sin padres y sufrieron muchísimo en ese avión antes de la segunda y última explosión. Que hubo dos. Vamos a seguir hablando de este tema. Hoy la Mesa Redonda Internacional de Telesur se acompaña de un abogado, de una víctima y de un político para abordar este tema. Los 5 de Cuba y la guerra contra el terrorismo. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar testimonio de familiares de los 5, vamos a escuchar testimonio de luchadores por la causa de los 5 y vamos a volver al estudio para seguir hablando de este tema. Acompáñenme. El terrorismo es un flagelo que puede ahora mismo tocarnos a nosotros. Y precisamente ellos están ahí, lo dejaron todo, abandonaron todo, su familia, todo, absolutamente su futuro, su vida personal por la humanidad. Y por lo tanto, como es una lucha por la humanidad, es la humanidad la que tiene que hacer el clamor por su liberación. Los 5 son hombres de pueblo, como cualquier otro. Se alejaron de sus familiares, se alejaron de las vidas cotidianas, del trabajo con sus amistades, para cumplir una misión dentro de los Estados Unidos, para evitar más muertes injustas dentro de nuestro país. Precisamente porque ellos están presos injustamente, es que hoy luchamos para que regresen a su patria.